Cuando oímos la palabra permanente, pensamos en algo que es así y así se va a quedar, no va a cambiar. Pero muchas veces vemos que algo que era permanente, en realidad no, pues no lo es. Había un peinado o un tratamiento que hacían las mujeres en el pelo, pues también algunos hombres, se llamaba así permanente. Y bueno, uno suponía que pues era permanente, pero al paso del tiempo ya se deshacía y volvía como antes. Entonces, que algo sea permanente requiere un esfuerzo, estar cuidando para que las cosas no cambien. Vamos a hablar de un amor permanente. Un amor permanente de Dios hacia nosotros es permanente, pero tiene que ser permanente de nosotros hacia Dios. Vamos a Primera de Juan, capítulo 3. Vamos a leer los versículos 23 y 24. Dice así la palabra de Dios. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. Vamos ahora. Señor, sabemos de tu infinito amor y misericordia y sabemos que tú nunca cambias, que tú eres fiel, que tú eres bueno. No podemos decir lo mismo de nosotros. Te queremos pedir que tú nos ayudes en todas nuestras debilidades, en nuestras dudas, en nuestros momentos pues de falta, de duda. Necesitamos de ti, necesitamos de tu Espíritu, de tu palabra. Y te pedimos que, así como nos la has provisto, que tú la uses y uses a tu Espíritu para que esta palabra nos lleve cerca de ti, nos haga permanecer ahí. Te pedimos todo en el nombre de Cristo, para tu gloria. Amén. Un hijo de Dios sabe que lo es porque conoce el amor en el hecho de que Cristo puso su vida por él. Y él tiene ese mismo amor por sus hermanos, los demás hijos de Dios. Por lo que si ve a su hermano en necesidad, no cierra su corazón contra él. Si lo hiciera, eso indicaría que el amor de Dios no mora en él. Por eso Juan nos exhorta a no amar de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Por el amor a los hermanos que tenemos dentro de nosotros y que se ve en lo que hacemos, sabemos que somos de la verdad. La seguridad se basa en la presencia de un amor de servicio hacia nuestros hermanos creyentes y nuestro anhelo de vivir en santidad, de vivir obedeciendo los mandamientos de Dios, que son un reflejo de lo que Él es. Él es santo. Sin embargo, un hijo de Dios podría experimentar culpa, ya que su conciencia lo condena
por el pecado remanente que todavía hay en él. Pero más arriba que su conciencia, más arriba que su corazón, está Dios, que sabe todas las cosas. Si Él lo ha declarado justo, entonces es justo. Y Pablo escribió, pues ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. En Romanos 8:1. Y nadie puede separarlos del amor de Dios en Cristo. Él observa las más grandes y profundas fallas de sus hijos y sabe mucho más acerca de las debilidades de ellos que incluso sus propias conciencias. Pero Dios ha perdonado a aquellos que por poner su fe en Cristo han sido adoptados como hijos de la familia divina. Además, obra en los corazones de los creyentes, limpiándolos continuamente del pecado que aún permanece en ellos. Dios mira más allá del pecado que aún permanece y observa el amor que Él ha plantado en ellos, un amor que crece y da fruto. Ese amor puesto en práctica demuestra la naturaleza transformada de sus hijos. Por tanto, aunque agobiados por su pecaminosidad, los creyentes pueden decir, igual que dijo Pedro, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. La duda cesa cuando los hijos de Dios viven en fidelidad y obediencia a los mandamientos de su Padre. Si tienen un amor genuino por su hermano y hacen las cosas que son agradables delante de Él. No hay cosa que más le agrade a un padre que la obediencia de sus hijos. Así, su conciencia no los reprende, de modo que la inseguridad y el temor dan paso a la confianza en Dios. Tal seguridad hace que entren con confianza en su presencia, de manera que saben que todo lo que pidan en oración lo recibirán, porque pedirán de acuerdo a la voluntad de Dios y no para gastar en sus propios deleites. Dios contesta nuestras peticiones cuando nuestro objetivo es glorificarlo a Él y a su nombre, que avance su reino y hacer su voluntad. Dios contesta cada oración, pero muchas peticiones reciben una respuesta negativa. En su sabiduría, Dios sabe exactamente qué es lo que sirve a nuestro bienestar espiritual. Pablo oró 3 veces que le fuera quitado su aguijón en la carne, pero Dios le dijo: mi gracia es suficiente para ti, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces Pablo dijo: me regocijo en la debilidad, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. En el versículo 23 tenemos su mandamiento, y dice: y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. En el versículo anterior, del 22 que vimos la semana pasada, el apóstol Juan dijo que cualquier cosa que le pidiéramos a Dios la recibiremos. Dice: porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Pues para que no quede ninguna duda de lo que Él está diciendo, Él da este
este mandamiento en el versículo 23. Jesús resumió los mandamientos de la ley de Dios en dos mandamientos. En Mateo 22, 37 a 40, ahí podemos leer, Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Pablo hizo otro resumen, lo que tenemos en Romanos 13, del 8 al 10. Dice ahí: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y este resumen de Juan que tenemos en el versículo 23, también divinamente inspirado, él concentra los mandamientos en uno solo que tiene dos partes: que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros como Él nos ha mandado. Los tres resúmenes, aunque están escritos de manera diferente, convergen en el punto que está resaltando Juan y en el que ha insistido a lo largo de la carta: el amor a los semejantes, el amor al hermano. Este punto es el tema principal de los seguidores de Cristo. No es una preferencia o un gusto hablar de esto una y otra vez. Si se repite, es porque los escritores de la Biblia lo citan una y otra vez. Por lo que no está de más recordar que el amor del que se habla es un amor que se da. No es un amor que se siente, de manera que se diga: yo siento que en mi corazón tengo un gran amor por mis hermanos. Es un amor que se decide tener por personas que no lo merecen y que incluso nos han ofendido y dañado. Y se decide tenerlo solamente por el hecho de que son mis hermanos en Cristo. Es el amor ágape, un amor incondicional y sacrificial, no de sentimiento, sino de voluntad y de decisión, una decisión que yo tomo. Yo decido amarlos, hago cosas a su favor y los trato como quisiera que ellos me trataran a mí, que es, como dijo Cristo, otra manera de resumir la ley. En Mateo 7:12 dice, hablando Cristo: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. El énfasis está en hacer. No es solo desearles el bien y orar por ellos, sino hacer las cosas que quisiéramos que otros hicieran por nosotros. El amor se ha comparado con una delicada planta. O sea, hay que cultivarlo, hay que trabajar mucho en él,
abonarlo y regarlo todos los días. Si se descuida, se muere. También al principio es una planta pequeña, pero la dedicación la hará florecer, crecer y dar fruto. Y el fruto que se espera es un amor como el de Cristo. Él se dio a sí mismo, no se aferró a nada, murió a sí mismo, se entregó por nosotros. Conocemos el amor en que Él puso su vida por nosotros. No sirve de mucho asistir todos los domingos a la iglesia. Se puede asistir de una manera religiosa. Se puede ofrendar abundantemente. Se puede leer diariamente una gran porción de la Biblia. Se puede estudiar doctrina, enseñar y debatir con los ateos, con los incrédulos, pero sin amor de nada sirve, de nada vale. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 13, del 1 al 3. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. En este pasaje, Pablo está comparando a la iglesia con un cuerpo. Y cada miembro tiene diferentes funciones, diferentes dones o capacidades que son para usarse en la iglesia para beneficio de los demás. Esos dones los da el Espíritu a cada creyente y son para eso. Algunos de estos dones ya cesaron porque ya no son necesarios, pero otros siguen vigentes. Pero un mejor camino que tener muchos dones o capacidades o habilidades es el amor demostrado. Ahí en la misma carta, pero en el capítulo 12, al final del capítulo, del 27 al 31, antes de hablar del amor, escribió Pablo: vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos. Procurad, pues, los dones mejores. Mas yo os muestro un camino aún más excelente. Y ahí muestra ese camino, el amor. Por más conocimiento y habilidades que tengas, si no los usas para que sean de provecho a tus hermanos en la iglesia, si no te das a ti mismo, eres como algo que se hace notar. Está ahí, algo que hace ruido, pero nada más, sin ninguna utilidad. No se trata de tener muchas capacidades, sino de decidir amar a los hermanos y usar las muchas o pocas capacidades y habilidades que tengan para amarlos, para hacer por ellos lo que yo quisiera que hicieran por mí.
La manera de amar a alguien es amándole. Parece algo obvio, pero otra vez, el amor no son palabras, sino hechos. Si yo amo a alguien, quiero lo mejor para ese alguien. Estoy interesado en lo que le pasa. Quiero pasar tiempo con él y lo ayudo en todo lo que puedo, en todo lo que necesita. Me sacrifico por él. Lo amo haciendo cosas para su bien, sirviéndolo, lavando sus pies y poniendo mi vida por él. Ese es el ejemplo de amor de Cristo. Si no me intereso ni me preocupo por mi hermano, si realmente ni lo conozco, si nunca hablo con él y me da lo mismo si viene o no, y no me importa lo que le pase, puedo decir que lo amo. El amor que yo doy lo puedo ver en el servicio que hago a mis hermanos, en lo útil que soy en la práctica. Cristo dijo que el más grande será el postrero de todos y el servidor de todos. Así como esa planta pequeña va creciendo, así ese amor que nosotros decidimos tener también crece. Se empieza por las cosas pequeñas. Siempre hay cosas que hacer en la iglesia. Un corazón que ama viene a dar, no a recibir. Alguien que quiere hacer algo a favor de sus hermanos, si ve que se necesita algo, lo hace. No piensa, pues eso a mí no me toca. No espera a que se lo pidan. Simplemente ve la oportunidad de ser útil, de dar un poco de su tiempo y de su esfuerzo en beneficio de sus hermanos, aunque nadie lo note. Cuando se ama, el dar sale espontáneamente, se quiere dar. Dios es amor. Hemos conocido el amor en que Cristo dio su vida por nosotros. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. En este versículo, Juan coloca las frases creer en el nombre de Jesucristo y amarse unos a otros en el mismo mandamiento. Los verbos creer y amar no son iguales, pero están relacionados por el mandamiento. Juan dice que ese es el mandamiento de Dios. Dios nos dice que debemos creer en el nombre de su Hijo Jesucristo. En otras palabras, Juan nos dice: no digas que crees en Jesucristo y luego no nos amamos los unos a los otros. Es el mismo mandamiento. No puedes cumplir una parte sin cumplir la otra. Si no lo obedeces todo, no lo obedeces en nada. El mandamiento es que creamos y continuemos creyendo en el nombre. El nombre de Jesucristo significa en todo lo que es Jesucristo. La plena revelación del divino Hijo de Dios. No es simplemente creer que Jesús existió o que incluso
hizo ciertas cosas, como que murió en la cruz. Creer en su nombre significa poner nuestra fe en Él, en el sentido de confiar en Él, depender de Él y aferrarse a Jesucristo. No se trata de un conocimiento o comprensión intelectual, se trata de confianza en Él y de lo que hizo por nosotros. Que eso sea lo único en lo que ponemos nuestra confianza para nuestra salvación. El nombre de Jesucristo incluye el nombre de Jesús, que se refiere a su ministerio terrenal, al Hijo de Dios como hombre que se encarnó y nació de una mujer, vivió como cualquier hombre en este mundo. Y el nombre de Cristo, que significa el ungido, que se refiere a Cristo como rey, como sacerdote y como profeta. Todo lo que Él es, todo lo que hizo, todo lo que hace y todo lo que hará. Él reinará sobre todo. Juan va de la fe al amor. Las dos cosas están estrechamente ligadas. En su evangelio varias veces menciona que Jesús dio el mandamiento de amarse unos a otros, a sus discípulos. Creer en Jesucristo y creer a Jesucristo significa entonces obedecer el mandamiento de amarnos unos a otros. Ese es el mandamiento de Dios. Dice el versículo 24, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y de eso sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. O sea, el resultado de guardar los mandamientos, que según el resumen de Juan, consiste en creer en Cristo y amarnos de la manera que nos mandó, es de esta manera como se permanece en Dios, como ese amor de nosotros se hace permanente y Dios permanece en nosotros. Y sabemos de esa presencia por el Espíritu Santo. Aquí es la primera vez que aparece el Espíritu Santo con este nombre. Ya antes se había referido a Él de varias maneras, pero cuando dijo que teníamos la unción del Santo, estaba hablamos de eso en su momento, del Espíritu Santo, y ahora habla del Espíritu Santo, pero como el don del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, el Espíritu que nos ha dado. El tener el don del Espíritu es otra de las pruebas que demuestra que somos hijos de Dios. Saberlo y entenderlo es algo que va más allá de nuestro paso por esta vida terrenal. Es nuestra entrada a la vida eterna. Los lectores originales de Juan, viviendo en medio de muchas dificultades, sabían lo que era la persecución, el sufrimiento y el rechazo de la sociedad. No es muy diferente a todas las demás épocas, incluyendo esta. Eso se debe, como dice Juan más adelante en su carta, que sabemos que somos de Dios y el mundo está bajo el maligno. Un hijo de Dios que vive en este mundo se da cuenta que no está en su hogar y que el mundo se encargará de recordárselo constantemente.
Juan quería ayudar, animar y consolar a estos hijos de Dios que pues, vivían en un mundo muy difícil que estaba en su contra. Les dice que hay varias cosas que deben tener en mente. La primera es que tienen comunión con Dios, que caminan con Él. Además, como les digo al principio de este capítulo, son hijos de Dios. Vamos a recordar esto, versículos 1 y 2, capítulo 3. Les dijo: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es. Con esto en mente, Juan quiere que estas personas lo comprueben y lo demuestren, que son hijos de Dios. De nada sirve decir que somos hijos de Dios si en la práctica se ve lo contrario. A menos que lo demostremos con hechos, no tendremos certeza. Hay elementos que nos permiten tener esa certeza. Uno de esos elementos es que se vive guardando los mandamientos. Si el que hace justicia es justo, como Él es justo. Versículo 7. Luego viene la gran prueba de ser hijos de Dios. Nuestro amor unos por otros. Amar a los hermanos. En el versículo 14, sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Y hay otro elemento para probar que somos hijos de Dios, y es tener el Espíritu. Si somos hijos de Dios, Él está en nosotros y nosotros en Él. La prueba es por el Espíritu que nos ha dado. Este hecho es fundamental para la salvación de una persona. La venida del Espíritu Santo es el medio por el que nos llega la salvación. Poco antes de su muerte, el Señor Jesús frecuentemente les habló a sus discípulos de su partida, y eso los entristecía y los desanimaba. Y entonces les dijo, en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículos 6 y 7. Dice ahí: antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón, pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Lo que les dijo es que si Él no se iba, no vendría el Espíritu, al que llama el Consolador. Mientras Él estuviera con sus discípulos, no se los enviaría. Les dice, os conviene que yo me vaya. Era mejor para ellos que se fueran, aunque ellos lo vieran con sus ojos y hablaran con Él. Era mejor que se fuera por lo que el Espíritu haría en ellos. Nosotros tenemos la ventaja de tener el Espíritu. Y esto es lo que hace el Espíritu. Esto les dijo ahí en los versículos 12 a 15 de este mismo capítulo del Evangelio de Juan 16. Dice: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere,
y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Lo que les estaba diciendo es que el resultado de su obra formaría parte de nuestra vida y experiencia solamente cuando hubiera partido y nos hubiera enviado al Espíritu Santo para que permaneciera en nosotros. La obra perfecta de Cristo en la cruz y su mediación delante del Padre a nuestro favor se nos transmite y pasa a formar parte de nuestras vidas por la obra del Espíritu Santo. El cumplimiento de esta promesa se dio en el día de Pentecostés. Ese día, en la ciudad de Jerusalén, estaban reunidos los seguidores de Cristo en el aposento alto. De repente vino del cielo un estruendo como de un fuerte viento y sucedió algo extraordinario. El Espíritu Santo descendió sobre ellos como lenguas repartidas, como de fuego. Los que estaban ahí fueron transformados, fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas a la multitud que se había reunido cuando oyeron el estruendo, fueron a ver qué pasaba. Esas personas eran judíos que habían venido a Jerusalén de los lugares donde ahora vivían para las fiestas religiosas. Dice el pasaje que habían venido de todas las naciones bajo el cielo y los oyeron cada uno hablar las maravillosas obras de Dios en su propia lengua. Habían pasado 50 días desde el domingo de resurrección. 40 días estuvo Jesús ya resucitado con sus discípulos y había ascendido al cielo hacía 10 días. En ese momento, cuando ascendió, Jesús les dijo a sus discípulos en Hechos 1:8, les dijo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. El envío del Espíritu a la iglesia en el día de Pentecostés demostraba lo que dijo Cristo de sí mismo. Eso que dijo, todo lo que dijo era verdad. Pedro lo explicó a la multitud. Les dijo: crucificaron a Jesús de Nazaret. No entendieron quién era. Creyeron que era un impostor y un blasfemo, y por eso lo repudiaron. Pero hay hechos que demuestran que él era quien dijo ser, el Hijo de Dios. Su resurrección lo demuestra. No solo eso, nos dieron a mí y a mis hermanos que les hablamos en sus propias lenguas, en sus propios idiomas, y dijeron: estos hombres están ebrios. Pero no es así. Lo que sucede es que al que rechazaron es, como dijo, el Hijo de Dios. Y cuando murió, resucitó y ascendió al cielo, según la antigua promesa, Dios le dio el don del Espíritu Santo para que lo enviara a su pueblo. Él nos ha entregado este don y eso es lo que ha pasado. Dios cumplió su promesa, le dio el don del Espíritu Santo y Él, Jesucristo, lo ha enviado.
ha enviado el Espíritu Santo. Eso demuestra que Él es el Hijo de Dios, es el Cristo, el Salvador del mundo. El envío del Espíritu Santo a la iglesia en el día de Pentecostés fue el cumplimiento de la promesa de Dios. Pedro siguió diciendo: mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Dijo Dios que derramaría su espíritu, que los jóvenes verían visiones y aún los ignorantes comprenderían la verdad. El Espíritu Santo obró en esas personas, los convenció de pecado, de justicia y de juicio. Les dio arrepentimiento, entendieron y creyeron la verdad. Se compungieron de corazón, dice el pasaje, y dijeron a Pedro y a los apóstoles: ¿qué haremos? En Hechos 2, de este capítulo, lo que dijo Pedro en 2:38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. El hablar en lenguas no es el equivalente a recibir el Espíritu. Este acontecimiento de hablar en lenguas era una señal que fue profetizada para los judíos incrédulos, que no quisieron creer cuando oyeron la verdad en su propio idioma. Entonces, la oirían esa misma verdad en otras lenguas. En Isaías 28:11, esa profecía dice: porque en lengua de tartamudos y en lengua extraña hablará a este pueblo. Por eso se dio esta circunstancia de que hablaron y los oyeron cada uno en su idioma. Eso es un don temporal del Espíritu Santo que cesó. Cristo le explicó a Nicodemo que la obra del Espíritu no se ve, es como el viento. La obra del Espíritu es espiritual y ya no tiene manifestaciones físicas porque ya no son necesarias. La señal, todas las señales eran para los judíos incrédulos. Ahora ya no tendrían sentido. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Un hijo de Dios no es alguien que es una buena persona, ni alguien muy moral, ni un miembro de una iglesia, ni tampoco el que asiste algunas veces, tampoco aquel que fue bautizado. El que es hijo de Dios es aquel que ha recibido el Espíritu Santo. Una persona espiritual es la que tiene el Espíritu Santo. Los hijos de Dios son personas totalmente diferentes a los que no lo son. No son simplemente algo mejores o personas que hagan ciertas cosas que los demás no hacen. Son fundamentalmente distintos. Y dice Pablo, ¿cuál es esa diferencia? En 1 Corintios 2, versículos 12, luego 14 y 15. El 12 dice: y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. El Espíritu es para que sepamos eso, para que sepamos lo que Dios nos ha dado. Dicen los versículos 14 y 15. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios,
porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Hay quienes dicen que primero somos salvados y luego, más tarde, recibimos el Espíritu Santo. Pero nadie puede ser hijo de Dios sin haber nacido de nuevo. No se puede ser salvo, no se puede ser cristiano sin recibir el Espíritu Santo. Es como dice Pedro, ser participantes de la naturaleza divina. Ahí es donde empieza la vida espiritual. El Espíritu es el que da vida. Al recibir el Espíritu, el que estaba muerto en sus delitos y pecados, recibe vida espiritual y su vida cambia. Ya no vive como antes. Dice Romanos 8, 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. O sea, vivir según el Espíritu, su interés está en la palabra, en la verdad. Al conocerla, la ama. Se ve indigno y culpable ante Dios porque la palabra es lo que revela de su naturaleza pecaminosa y la aborrece. El Espíritu los capacita para ver a Jesucristo como su único Salvador. Entonces el Espíritu comienza a dar fruto. El fruto del Espíritu es, dicen Gálatas, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Amor a los hermanos, gozo por estar con los hermanos, paz con los hermanos, paciencia con los hermanos, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Estas cosas están ahí y empiezan a crecer, se ven, y los que reciben el Espíritu las muestran, empiezan a mostrarla primero de una manera incipiente, poco a poco, pero ahí están, son la prueba de que el Espíritu permanece en ellos. Guardan los mandamientos, y el mandamiento de Dios es creer en Jesucristo y amarnos unos a otros. Esta es la manera de hacer permanente nuestro amor por Cristo, nuestro amor por Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por la obra del Espíritu en cada persona. Esa obra es indispensable. Y te pedimos que tú hagas descender el Espíritu sobre aquellos que todavía no lo han recibido. Que les des la fe que viene por el oír la palabra de Dios, que le des el poder a tu palabra, el medio que tú has elegido para salvar a tus elegidos que todavía están en el mundo, los que no te conocen. Danos este espíritu para sanar nuestro corazón, para tener ese amor que a veces no tenemos, que no hemos decidido tener, que tú nos ayudes, Padre, que obres en tu iglesia y que sea para tu gloria. En el nombre de Cristo.